batallar tanto que van a preferir irse. Por eso esta es la última charla que doy. Porque yo digo, pues que se vayan por lo menos con todo el conocimiento, ¿cierto? No aprovechan las oraciones, pero por lo menos las predicaciones van a servir en la vida de ustedes. Yo quisiera que esto no pasara así, y voy a hacer lo posible por explicarlo de tal manera que no pase eso que es tan triste, pero no podemos dejar de anunciar la verdad. Se los voy a poner de esta manera. Hasta el día de hoy, cuando yo hablo sobre el tema, por ejemplo, el pecado, el perdón, bueno, son luchas que uno tiene en el corazón, la debilidad, ¿cierto? Uno dice, uy, no, yo quiero hacerle mal, pero entonces uno lucha con eso que tiene dentro de su corazón. O sea, son luchas contra la humanidad. La mayoría de las cosas que hemos predicado hasta hoy, luchas contra la humanidad. Pero lo que voy a predicar hoy no es una lucha contra la humanidad. Porque la brujería es un trato directo con espíritus inmundos. Usted no está luchando contra su mal carácter. Usted está asociándose directamente con un demonio. Porque la brujería es un trato directo con demonios. O sea, y es una cosa supremamente grave, eso. Entonces, por eso hoy me van a escuchar hablar en un tono que tal vez nunca me escuchen, solamente en este seminario, en esta charla. Y tal vez hoy me escuchen hablar tan fuerte que digan, uy, si hubiera hablado el primer día así, yo no hubiera vuelto. Bueno, hoy es el día. ¿Por qué soy tan radical cuando hablo de esto? Espero que lo entienda para que no pase el fenómeno triste que normalmente sucede en el seminario. Si la brujería es un trato directo con espíritus inmundos, cada vez que una persona frecuenta un brujo, una bruja, un hechicero, alguien, como lo que vamos a explicar esta noche, lo que hace es pedirle un favor a Satanás. Y esos favores tienen un precio. Y no son los 50,000 pesos que usted le dio a la bruja. Ese no fue el precio. El precio de un favor que usted le pide al demonio, lo que el demonio cobra. ¿Alguien sabe qué es lo que el demonio cobra o no? ¿Saben cuál es el precio o no? El precio es el alma de la persona. O sea, que cuando usted le pide un favor al diablo, el diablo dice, claro, por supuesto, yo le hago todo eso, usted necesita, bien pues, yo le consigo casa, carro, vaca y beca. Yo le consigo todo eso. Pero lo único que necesita usted es ponerse de rodillas y adorarme. ¿Y cómo lo hace? Entregándole su alma a través de la brujería. Entonces la primer terrible consecuencia, y por la que soy tan radical hablando de esto, y me tengo que asegurar que todos lo escuchen, por eso lo digo empezando la charla, es si usted sigue practicando brujería, usted se va a ir para los infiernos, se va a condenar, porque le ha dado poder a Satanás sobre su alma. ¿Alguno de ustedes está interesado en pagar con el almita? ¿Alguno está interesado en pagar con el almite? Mi almita no, mi almita es mía. Yo no se la voy a entregar a Satanás. Entonces la primera razón, y sería suficiente ya para que nosotros digamos, no más, yo nunca más me voy a meter con esto, jamás. La primera razón por la cual nosotros tenemos que ser tan radicales y hoy mismo, esta misma noche, tenemos que renunciar a esto, es porque te puede costar la salvación eterna, te puede costar la condenación eterna. Ese es la razón, esta es más bien la razón más fuerte, más importante por la que debemos evitar todo eso. Pero aún así, hay muchas otras razones. Por ejemplo, cuando una persona practica brujería, entonces no es un pecado que uno dice, ay, no, entonces estoy en pecado, me voy a confesar solamente y ya. La brujería, además de ser un pecado, causa una contaminación espiritual. Porque cuando una persona practica brujería, le da permiso a un espíritu inmundo que entre a su vida. Entonces encontramos personas que tienen espíritus metidos dentro de su cuerpo, causando cualquier tipo de enfermedades y causando cualquier tipo de males. Entonces, no solamente le va a causar la muerte eterna, sino que además lo va a contaminar espiritualmente. Y si ustedes hubieran visto lo que yo he visto en estos 20 años que llevo predicando, seguramente entenderían el tono. Porque es que he visto personas sufrir tanto, he visto personas morir a través de brujería, he visto personas secarse, he visto matrimonios hermosos destruirse, he visto hombres enamorados de su familia y sencillamente irse con otra persona y no poder controlar. He visto personas secarse en vida a través de espíritus inmundos que adquirieron a través de brujería. He tenido procesos y tengo ahora procesos aquí en la comunidad de liberación. 2 años orando por una persona y aún así todavía ese demonio no se le sale. Entonces es una contaminación espiritual a un nivel que difícil de mover, difícil de tratar. Si hoy les puedo evitar que tengan una contaminación de estas, con todo tengo que hacer para que eso se dé, para que ustedes mochen de una vez por todas con eso. Lo que más triste me parece es que la gran mayoría de las personas están metidos en eso y ni siquiera saben.
Y tiene muchas prácticas de brujería. Y ni siquiera saben. Y le pregunta a la persona, ¿usted practica brujería? Y dice, ay no, ¿qué tal? ¿Qué tal eso? ¡Qué miedo! No, yo pues de pronto un poquito de magia blanca, sí me gusta un poquito, santería o angelología, pero yo brujería, no, ¿qué tal? Y yo le quiero explicar a usted esta noche la diferencia entre la magia blanca o la santería o el espiritismo y la brujería. ¿Sabe cuál es la diferencia entre la magia blanca y la magia negra? La diferencia es muy sencilla. Usted maquillada y usted sin maquillar. O sea, la misma bruja, perdón, la misma brujería. La misma brujería. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que Satanás es astuto y él a usted no se le va a aparecer con cachos y cola. Si el diablo se le aparece a usted con cachos y cola, ¿usted qué hace? La carrera que usted pega a rezar es horrible. De aquí lo tendríamos que sacar a escobazos. Váyase que ya vamos a cerrar el coliseo. Y usted no saldría de aquí. Entonces el demonio lo que hace es que busca las maneras de confundir al pueblo de Dios. Y pasa, aparentemente lo que hace el diablo es disfrazarse de bueno. Él toma apariencias de cosas buenas para engañar a las personas. Por ejemplo, viene una mujer y está sufriendo, se encuentra con una de sus amigas y le cuenta, ay, ¿cómo le parece? Que mi marido está todo frío, hace como 2 meses que no me toca ni una mano, ¿qué será? Y la otra le dice, bobita, la típica, bobita, yo tengo una señora que es buenísima para eso. Así que así le dice, siempre está la bruja consejera. Y usted dice, como usted algo de fe tiene, no, puede que no sea el más practicante de todos los católicos, pero alguna cosita, ya misa puede ser, los matrimonios va. Y entonces la conciencia, que es la voz de Dios, le empieza a decir a usted, cuidado que eso es malo, porque Dios le habla a uno en el corazón. Y usted llega y dice, ¿será que sí? Ay no, Dios mío, ¿yo qué hago? Y entonces usted se va rezando, ay Dios mío, que yo no voy a hacer mal, qué susto, que no le pase nada a uno. Y usted se va. Y el diablo ya le tiene armado todo. Porque cuando uno llega donde la bruja, pues la primera vez que yo fui donde la bruja, yo me la imaginaba, pues, o sea, me dicen que vamos de una bruja, uno se la imagina del gorro puntudo, ¿cierto? Montada en la escoba, con la varita mágica y todo, ¿no? Cuando llega donde la bruja, abre la puerta de la bruja, y la primera sorpresa que se lleva uno, una viejita de lo más de linda, hasta parecía la abuelita de uno. Y uno dice, ay, tan linda la viejita, ay, no, esta viejita no tiene cara de mala, y uno se va relajando. Y el diablo le tiene el segundo paso ya bien organizado, uno llega y entra, y lo primero que encuentra es el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. Y entonces cuando usted ve el Sagrado Corazón dice, ay, esta es una señal de Dios. ¿Sí ve? Ay, yo como que soy de devoto, los primeros viernes los hago todos. Y va para allá, para el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, se echa la bendición y pasa. Y ese es sencillamente el atrapabobos. Ahí queda la mayoría del pueblo de Dios. No, nosotros no practicamos brujería, no, ¿qué tal? Pero están contaminados y ni siquiera se han dado cuenta. La tercera razón, le he dado 2 razones por las cuales usted debe dejar la brujería esta misma no es mañana, ni es dejarla a poquitos. Usted no me puede decir a mí, oh William, entonces lo que vamos a hacer es esto. Como yo antes sí mantenía ya cada 8 días, ya no va a seguir yendo sino por ahí cada mes y así le vamos bajando a la cosa, ¿cierto? No, es esta misma noche que esa renuncia debe darse completa, porque ya tenemos un agravante, que ya tiene conocimiento. Y si tiene conocimiento, ya es más culpable que ayer, ya es más culpable que hace 15 minutos. Hace 15 minutos usted puede decir, yo no sabía, pero ya ha empezado a conocer, ya no hay disculpa. La tercera razón entonces por la que usted debe dejar la brujería esta misma noche y romper con eso, es porque la brujería trae ruina a la vida suya. Trae ruina. Y esto se lo voy a explicar desde la palabra de Dios. Mire lo que dice la Biblia, Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 en adelante. Voy a leer un texto y después lo voy a explicar paso a paso. Pero vamos a leerlo primero. Que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo, haciéndolo pasar por el fuego, ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería, ni a los encantamientos, ni consulten a los adivinos y a los que invocan espíritus, ni consulten a los muertos, porque al Señor le repugnan los que hacen estas cosas. Y si el Señor su Dios arroja de la presencia de ustedes a estas naciones, es precisamente porque tienen esas horribles costumbres. Ustedes deben ser perfectos en su relación con Dios. Esas naciones cuyo territorio van ustedes a poseer, hacen caso a los que pretenden predecir el futuro y a los adivinos, pero a ustedes el Señor su Dios no se los ha permitido. Palabra de Dios. Ahora, lo voy a poner en el contexto histórico. Esta lectura fue dedicada al pueblo de Israel. Escuche para que entienda de dónde viene la ruina, o sea, ¿por qué tiene que dejar eso ya?
porque eso es lo que más pobreza trae a las personas, lo que más bloquea para que una persona prospere, consiga algo. Eso es, la brujería trae ruina terrible. Viene el pueblo de Israel, está preso en Egipto, y Dios les hace una promesa. La promesa que Dios les hace es: los voy a llevar a una tierra que emana leche y miel. O sea, una tierra próspera, una tierra bendecida, una tierra linda. Y ese pueblo está tan contento, salen caminando y van a entrar a una tierra con unas bondades extraordinarias. Cuando yo era niño, leí ese texto y yo imaginaba la tierra prometida. Seguramente muchos de ustedes la imaginaban de la misma manera cuando nos enseñaban el catecismo. Yo imaginaba que la tierra prometida era un potrero muy bonito que nadie sabía dónde quedaba, solamente Dios. Entonces yo imaginaba que Dios les decía: vea, ahí está, y ellos se metían ahí y era la tierra prometida. Cuando crecí un poquito y entonces empecé a estudiar la Biblia, cuando me entregué al Señor, descubrí que la tal tierra prometida, primero, no era un potrerito tan chiquito, era todo un país, y fuera de eso no estaba solo, sino que estaba ocupado por pueblos. O sea, habían personas, pueblos que vivían en ese lugar y que gozaban de la tierra que emana leche y miel, que tenían cultivos, que tenían hijos, que tenían ganado, que tenían todo en esa tierra. Y el pueblo de Israel vino y Dios les dijo: esa es la tierra de ustedes, maten a filo de espada a todos esos que están ahí, desalójenlos. Y el pueblo de Dios entró y era una cosa terrible. Ellos con las espadas, y Dios hacía llover granizo y exterminaron miles de personas de la tierra. Y yo empecé a decir: Dios mío, pero yo no me imaginé que usted era así. Le dije yo a Dios: ¿cómo va a ser que les va a quitar la tierrita si ellos están cómodos ahí? Y entonces Dios me respondió: la tierra es de Él, y la bendición es de Él, y Él se la da a quien quiera. Y no solamente a quien quiera, sino a aquel que le obedezca, que le siga. Ahora sí van a entender el texto bíblico muy fácil. El versículo 12 dice: porque el Señor le repugnan los que hacen estas cosas, y si el Señor su Dios arroja de la presencia de ustedes a estas naciones, es precisamente porque tienen esas horribles costumbres. ¿Por qué tienes que dejar la brujería? Porque esas horribles costumbres van a hacer que Dios no te dé ninguna provisión, que tú no puedas tener bendición. ¿Y qué cosa más clara es cuando una persona empieza a asistir a esas prácticas, a pegarse a esas prácticas, y va llegando la ruina, la miseria, la pobreza, y empiezan las enfermedades que no se pueden quitar, y empieza que todo se daña en la casa, y empiezan todas las cosas a funcionar mal, porque viene el espíritu de ruina y de pobreza? Ya con esas tres cosas debería ser suficiente, pero por supuesto que tenemos que explicar algunas prácticas de brujería. Entonces tenemos que nos causa la condenación, entonces no solamente nos causa la condenación, sino que causa opresiones espirituales, espíritus inmundos que entran en las personas, y no solamente eso, sino que trae la ruina y la pobreza. Voy a leer a continuación algunas de las prácticas más comunes de hechicería, las prácticas más comunes, porque pues son demasiadas, serían muchas charlas. De hecho, antes eran 2 charlas en el seminario sobre este tema, la he resumido en una, pero entonces voy a usar las cosas más comunes. Vamos entonces rápidamente. Que nadie de ustedes haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro. Entonces vamos con 2 cosas: la adivinación y la predicción del futuro. Están canceladas. ¿Cuáles son esas prácticas de adivinación? Lectura de cartas, lectura del tabaco, lectura de la mano, lectura del tarot, lectura del iris, lectura del cabello, los horóscopos. Si me pueden susurrar algunas, que de pronto tenga usted que no conozca yo, algunas que haya practicado usted que no practique yo. Bueno, hoy día le leen a uno hasta los oídos, todo lo que donde le pueda mirar, le lee. Todas esas prácticas están aquí puestas en adivinación. Dentro de la brujería está esta línea que se llama la adivinación y la predicción del futuro. Cada cosa que le quiera a usted hablar de su futuro, entonces está prohibida en la Biblia. ¿Por qué está prohibida en la Biblia? Bueno, a Dios le repugna. ¿Y por qué le repugna a Dios? Por el daño que causan las vidas de ustedes. Se lo voy a explicar de esta manera. El futuro no está escrito. Si el futuro estuviera escrito, la vida no tendría ningún sentido, porque entonces nosotros estaríamos aquí cumpliendo un libreto. Y si estamos cumpliendo el libreto, pues no somos culpables de nada, y además de eso estamos siendo víctimas de la vida. ¿Sí? O sea, si el futuro estuviera escrito, entonces quiere decir que usted le quita la vida a una persona en la calle y usted no es culpable, porque a alguien se le antojó escribir en el futuro que usted le iba a quitar la vida a alguien. Entonces usted no es culpable. Por eso la conclusión es muy sencilla. El futuro no está escrito porque carecería de sentido. Además, ¿dónde quedaría el libre albedrío que Dios nos dio? La capacidad de decidir. Si lo que Dios dijo fue: delante de ti pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición, elige.
Entonces esa cita bíblica y todo el plan de Dios quedaría sin sentido, porque nosotros estaríamos cumpliendo un libreto, ya. El futuro, el futuro suyo, usted lo escribe todos los días, con las decisiones que usted toma, con las decisiones, así pues que si usted está pensando que ya de aquí para adelante, no, es que mi vida es vivir estrellado, mi vida es vivir mal, quiero decirle que está equivocado, porque Dios en este seminario y a partir de este momento y a partir de este tiempo va a empezar a escribir algo nuevo en la vida suya y algo nuevo para usted. Realmente lo que la Biblia dice es que Dios ha reservado dicha y gracia para nosotros. O sea, ese futuro que usted piensa que es turbio, todavía no está escrito. Eso se puede cambiar. Eso se puede cambiar. ¿Cómo lo cambiamos nosotros? Lo cambiamos viviendo de la mano de Dios. Lo cambiamos con la fe. Lo cambiamos con nuestras buenas obras. Siempre la vida nos trae el fruto de las cosas buenas que nosotros hacemos. Y si tú empiezas a caminar con el Señor va a guiar tus pasos y todo adelante va a ser diferente. Contrario al tema de la brujería. Como ya sabemos que el futuro no está escrito, que apenas lo vamos a escribir, la adivinación es esto. Va a pensar usted que coge un papelito y se va para donde su peor enemigo. Su peor enemigo del que Dios dijo que el demonio viene para robar, matar y destruir. Se va para donde la persona, donde el ser que lo quiere robar, matar y destruir a usted. Y usted dice, le voy a pedir un favor, le voy a pedir que escriba un capítulo de mi futuro. Ir donde una bruja. Es decirle al diablo, escriba un capítulo de mi futuro. Y por supuesto que la bruja le dice, sí, 2 o 3 cosas buenas para dejarlo esclavo el resto de vida. 2 o 3 cosas buenas. Y después una cantidad de destrucción, toda la que más pueda en la vida suya. Si tú estás practicando adivinación, si tú estás practicando todas esas cosas, debes saber que le estás dando permiso al demonio de que te escriba tu vida. ¿Alguno de ustedes está interesado en eso? En decirle al demonio, todo lo que él le diga a usted va a ser mentira y es un invento de él y lo único que busca es traerlo a usted a la destrucción. Por esa razón el Señor dice que es totalmente prohibido predecir el futuro. ¿Cómo forjamos nosotros nuestro futuro? El futuro de nosotros está escrito en la palabra de Dios. Está escrito. En la Biblia hay 7,000 promesas. Escuchen lo que le estoy diciendo. 7,000 promesas tiene la palabra. Donde Dios dice, te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a sanar. Cosas que Dios se ha comprometido a hacer con sus hijos, con su pueblo, con la humanidad. Y nosotros tenemos que recurrir a esas promesas, tomar la palabra y estudiarlas y decir, Señor, esta promesa de prosperidad es mía. Tú has prometido que me vas a prosperar y yo lo que veo en mi futuro es lo que tú has dicho aquí, es lo que yo veo en mi futuro. Y de esa manera, por medio de la fe, nosotros cambiamos nuestro futuro según la voluntad de Dios. Yo escribí un libro sobre ese tema, sobre las promesas de Dios. Clasifiqué las promesas de Dios, por lo menos algunas, porque son 7,000, yo puse tal vez 700 o algo así. Y están allí para que usted ore y coja lo que necesita de ahí, para el Señor, para su vida, lo que el Señor ha provisto para su vida. No vaya usted, amigo, creyendo que una bruja le va a ayudar a mejorar la vida. La naturaleza de Satanás es destruir. Jesús dijo que vino a robar, matar y destruir. Él no le da nada bueno a nadie. No, pero a mí me ayudó. Sí, espere lo que va a pasar alrededor de su vida para que se dé cuenta que Satanás, su naturaleza es esa, robar, matar y destruir. Entonces, número 1, habla de la adivinación. Habla también entonces de la superstición o de los agüeros. Algunas Biblias traducen como agüeros, otros hablan como superstición. Pero en fin es lo mismo. Una cantidad de cosas, de agüeros. Yo pienso que la adivinación, bueno, predecir el futuro, dice el Señor, qué cosa tan fea, el demonio escribiéndole el futuro. Pero ¿por qué Dios condena los agüeros? ¿Por qué condena la superstición? Yo llegué a una conclusión. Porque es que hay agüeros que son tan bobos que hasta piedra le deben dar a Dios. De verdad. ¿Cómo no le va a molestar a Dios que usted ponga su fe en una tontería y no en Él? Cuando Él es su Padre que lo ama, en el que usted debe clamar y decirle, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame. Y usted está diciendo, yo necesito que me vaya bien el otro año, ¿qué hago? Entonces usted tiene las 2 opciones, acercarse a Dios o comprarse unos cucos amarillos. ¿Cómo no le va a molestar eso a Dios? ¿Cómo no le va a molestar eso? Y hay quienes los tienen allá y los tienen bien organizaditos y no los sacan, los planchan, los cambian cada 3 años por la subida de talla, pero allá los tienen bien guardados. Allá los tienen bien guardados. Espigas, huevos, tiran huevos, que a ver qué les va a salir en los huevos, tiran papas por debajo de la cama, unas cosas rarísimas. De verdad que da vergüenza.
Uno dice, uy, yo hice eso, qué pena, a mí no es mal que nadie me vio. Claro que sí lo vio. Lo vio al único que le molesta eso, a Dios. Él lo vio. Usted con unos huevos por allá. Cogen una cruz, que es un signo de nuestra fe, y van y le cuelgan un bulto de papas y arroz y frijoles allá. En un mercadito le cuelgan en la cruz. Yo no pude entender eso. Y ponen su fe en ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí están entonces con cosas chistosísimas. Entonces tiene una pata de conejo, un agüero. Si el conejo fuera tan de buenas, usted no tendría la pata de él en el bolsillo, eso sí téngalo por seguro. Y ahí están amontonando una cantidad de bobadas, agüeros, que si quebró un espejo, 7 años de mala suerte. Que si se pasa por debajo de una escalera, 7 años de mala suerte. No, yo me tiro a la calle, que me estripe un bus, pero yo por debajo de esa escalera no me paso. Que mató un gato con el carro, lo atropelló, 7 años de mala suerte. 7 por 3, 21. Es mejor que se muera de una vez. ¿Se imagina 21 años de ruina, uno arrastrándonos? Lo peor de todo es que usted lo dijo y serás fruto, serás víctima de los dichos de tus labios. Espero que lo hayan aprendido muy bien la semana anterior, ¿cierto? Declárelo, mijo, y verá que usted va a decir, ay, sí, al otro día lo echaban del empleo, quebró ese espejo y al otro día lo echaban del empleo. Y lo peor de todo es que son 7 años para volver a conseguir. Por Dios. Y una cantidad de cosas que tenemos nosotros, la vida pegada a eso, cosas que les atribuimos poderes, un cuarzo colgado al cuello, que las energías, que el anillo radiónico, que la pulsera balance, y que el equeco, van y le prenden velas al equeco, que el San Lázaro, que no es ningún santo católico, eso lo canonizaron fue algunas viejitas por ahí. Y entonces ahí llevan su San Lázaro, y son puros agüeros colgando por todas partes, que el billete de dólar, y eso no lo sueltan en la billetera. No, pero yo no lo tengo por nada, dice. ¿Y cuánto hace que lo tiene? 20 años, 20 años, no lo tiene por nada. Ni siquiera se han fijado lo que tiene el billete de dólar ahí. Yo no estoy diciendo que los dólares sean malos, ojalá tengan muchos, pero que sean para gastar, que no sean para guardar como un agüero en la billetera. Si usted mira un billete de dólar, usted le va a ver un triángulo, y ese triángulo es el signo de la masonería, y es nada más y nada menos que el brazo económico del anticristo. Y usted tiene eso ahí, y usted cree que eso le va a traer una bendición muy grande, ahí está. No, yo no lo tengo por nada, entonces ¿por qué lo tiene con canela? Y le echan la canela. No, eso es mi mamá. Ahora tiene que sacar eso, ahorita miren, pero no lo deja aquí en el coliseo, porque ya lo sacan y lo botan ahí. ¿Ve? Y así tenemos montones, cantidades de agüeros, cosas que de verdad uno dice, ahora de verdad uno haber creído en eso, qué pena. Pero hay cosas que son pues de nuestra cultura, por ejemplo, una que nunca puede faltar, la penca de sábila, esa no puede faltar. ¿Cierto? Pero no puede ser de cualquier manera la penca de sábila. Eso tiene que ser bien preparada. Eso tiene que ser con una herradura, eso, muy bien. De pronto dicen que uno está inventando. Amarrada con una cinta roja, verde. Buenos ustedes, buenos para pencólogos son. Y la amarran, entonces le tienen la herradura, la penca de sábila. Y que eso sirve, que eso es muy bueno para atajar esos maleficios, que eso ataja todo, Y viene la señora, va por allá, y consigue su penca y la cuelga en la esquina de su casa, la cuelga. Y la señora está tranquila, o el señor, ay, ahora sí estamos protegidos, ay, gracias a Dios. Ayúdate que yo te ayudaré. Sí, como dónde dice eso en la Biblia. Como dónde dice eso en la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. Dios no ha dicho eso. ¿Usted cree que Dios necesita una penca de sábila para ayudarle a usted a protegerse de un espíritu inmundo? Yo les voy a asustar un poquito, ustedes me perdonan. En estos 20 años, como les decía al principio, yo he visto tantas cosas. Y una de las cosas que más me ayudó a mí a entrar en mi proceso de conversión y a sostenerme, porque seguramente me hubiera pasado lo mismo que le pasa a muchos, que empiezan 2 meses y a los 2 meses se olvidan de eso y se vuelven a tirar al mundo. Seguramente yo hubiera hecho lo mismo, salvo por un detallito, que me tocó un endemoniado a los 8 días de que me empezó mi proceso de conversión. Yo empecé un grupo de oración y a los 8 días me tocó un endemoniado revolcándose. O sea, una persona poseída. Y yo vi que el diablo era tan feo que dije, yo con eso no sigo. Jamás en la vida, yo no me he hecho para atrás nunca. Y yo creo que de eso depende que yo haya seguido con el Señor, de haber visto el diablo. De ahí para adelante, me tocaron tantas oraciones de liberación. Yo creo que pasamos de 100, muchísimas más de 100. Exorcismos. He tenido que ver 1, 2 o 3 curas peleando con un demonio desde por decir algo, toda una noche, desde las 7, 8 de la noche en un grupo de oración, dar 1, 2, 3 de la mañana y todavía batallando con ese demonio.
Y fuera de eso, coger la persona, reanimarla, mandarla para la casa y decirle vuelva dentro de 8 días. Y a los 8 días repetirle la dosis. Y batallar, y batallar, y batallar con el demonio. Yo he visto personas que le salen quemaduras y ronchas orando por una endemoniada. Yo he visto eso. Y entonces me da tanta risa cuando una persona dice, eso para un maleficio, cuelgue una penca sábila. Y ya con eso está protegido. Sí serás. Yo me imagino un demonio, yo a veces me pongo a pensar en eso, ¿cómo será un demonio sentado en el andén al frente de una casa? Aburrido, deprimido. Y llega otro demonio y le dice, ¿qué pasó? Y dice, no, pues, ¿cómo le parece que venía para esta casa y ve, colgaba unas pancas sábila y no me dejan entrar allá? Pues, eso son cosas. Con esa herradura tan poderosa, Dios mío. Eso no pasa, amigo. O sea, yo siempre he dicho, y me parece que la inocencia es una cosa muy hermosa, pero en los niños. Y así entonces, a los 6 meses empieza esa penca a poder irse a caer al piso. Y dice la persona, sí ve, ahí estaba el mal. Ojalá que no se nos muera el perro, porque normalmente se muere el perro también. ¿Sí han escuchado eso o no? Y cae la penca sábila ya. Y yo digo que eso depende mucho del punto de vista. La conclusión a la que yo llegué es esta. Bueno, o la conclusión no, pues una observación que todo ser humano puede hacer. Cada cosa que vive en este planeta, seres humanos, plantas, animales, todo, tiene que comer de algo. O sea, se tiene que nutrir de alguna manera. Y hasta las planticas, ¿cierto? Usted la siembra y ella chupa los nutrientes ahí de la tierra. ¿Y cómo es que usted coge una penca de sábila y la cuelga de la raíz? Y a los 6 meses se cae, ahí se pudre, y a usted se le hace raro que se haya muerto. 6 meses sin una gota de agua y sin nada, y se le hace raro que se descomponga. A mí lo que me parece más bien eso es un milagro. Que eso dure 6 meses ahí colgado y no se pudra. Más o menos el ejemplo es este, como que yo coja y lo amarre en la lengua a usted y lo cuelgue de ahí de esa esquina. A los 6 meses usted cae al piso y yo diga, sí ve, ahí estaba el mal, ahí estaba el mal. El mal comido, ¿qué más? Pero ahí están las personas atadas a ese tipo de cosas, tantas brujerías, y le pegan al equeco, y le prenden velas, y todo el asunto. Y ahí están buscando un muñeco, el equeco es un muñeco que usan para la prosperidad, y le prenden velas al equeco, ahí está. Amigos, pasamos entonces de los agüeros a la brujería. Dice, que nadie practique la hechicería, ni la brujería. ¿Qué es esto? Una cantidad de prácticas que las personas usan para buscar bendición. Ojo, mucho cuidado lo que voy a decir. En primer lugar, para buscar bien para ellos. En segundo lugar, para buscar bien para otros. La misma mamá lleva al muchacho, camine mi hijo que le hagan un trabajo, que esa vieja lo tiene trabajado. Al fin suegra, no. Toda suegra piensa lo mismo. A buscar bien para usted, a buscar bien para otro. Y en el peor de los casos, hacerle mal a otro. No está permitida absolutamente para nada. ¿Y por qué se los digo así? Porque muchos dicen, pero yo no le hago mal a nadie, yo no voy sino a que me lean las cartas a mí a ver qué me dice el futuro, pero yo no le hago mal a nadie. En ninguno de los casos está permitido ningún tipo de brujería, ningún tipo de brujería. Prácticas de brujería, hay unas que son demasiado graves, o sea, hay muchas cosas que son graves, los riegos que usted hace en su casa, los saumerios que hace, ¿cierto? Los limones que pone por allá debajo del mostrador de su tienda, las mañas que usa, un agüero, barrer para adentro, barra para adentro, barra para adentro, ¿cierto? Eso, y amontonando mugre allá porque no puede barrer por la suerte, dice la señora, ¿no? Y así entonces tenemos una cantidad de prácticas de brujería que traen unas contaminaciones espirituales tremendas. Pero de esas prácticas, las más tremendas, las más graves y las que más contaminaciones causan son estas. Y esté atento porque seguramente van a tener liberación. Y ya mismo en este momento yo sé que la están teniendo. Cuando uno empieza a escuchar y empieza a renunciar a eso, inmediatamente eso empieza a tener efectos. Inmediatamente empieza a tener efectos. ¿Cuáles son esas prácticas que son las más delicadas? La primera es las cosas que las personas ponen sobre su cuerpo. Y la segunda, las cosas que las personas ingieren. Entonces, cuando usted va por allá donde un yerbatero que le echa unas hierbas ahí para cualquier cosa, o usted se toma para la suerte, ¿cierto? O se echa que el pájaro macuá para conseguir un marido bien bonito, bien platudo, y todo el asunto, y se echan esas cosas en el cuerpo. Lo que pasa es esto, esos son cosas que tienen rezos, esos son cosas malditas. O sea, tienen rezos ya. Y los rezos, esas cosas, no las elimina nunca el cuerpo. Eso se queda allí.
Por eso es que 10 y 20 años después oran por una persona y va y vomita una cosa que se tomó, pero si eso lo tomó hace 10 años, ¿cómo lo va a vomitar? Porque es una cosa maldita y el cuerpo eso no lo elimina. Eso está hecho para estar ahí y causar daño y causar enfermedad. Y simplemente entra y allí permanece. Lo mejor de todo es esto, cuando empezamos las oraciones de sanación interior, cuando empezamos las oraciones de liberación. Esta misma semana, de esta misma noche, deben saber, e incluso en este mismo instante, voy a ser conscientes de cosas que les pueden estar sucediendo cuando empieza a renunciar a eso. Lo primero entonces, cuando las personas untaron cosas sobre su cuerpo, lo que empieza es que normalmente empieza una piquiña terrible, ojo, si no venía con ella y le empezó a picar ahora, ya sabe por qué, es cierto. El cuerpo empieza a botar eso, entonces empieza a picar, o se hacen ronchas, y eso va en crecida. Se hacen ronchas, se hacen granos, da un brote como varicela. No hay seminario que no se acerquen personas a mostrar las ronchas que le salieron después de la charla y después de la oración. Se llenan, les da como varicela. Y hay casos muy graves que he tenido que ver aquí también. Por ejemplo, hubo una familia que me dejó impresionado que vieron cubiertos de nacidos desde la cabeza hasta los pies. Cubiertos de nacidos. Una pareja que les habían hecho una brujería, estaban botando eso. Lo que pasa es que el cuerpo empieza a botar. Y lastimosamente pues a veces le quedan unos recuerdos, ¿cierto? Tranquilo que eso le quita, no le quedan sino los roticos. Ruéguele a Dios que no le den la cara, ¿cierto? No es una cosa de preocuparse, sino más bien de alegrarse, que Dios lo libere. Pero así como les digo, así le va a pasar. Por ejemplo, cuando tomaron cosas, empiezo a predicar y entonces ahí van a ver ustedes, empiezan las personas, se les inflama el estómago y se empiezan a embuchar en la predicación o en las oraciones, vomitan las personas, muchos tienen que votar y es necesario y es bueno que lo tengan en cuenta. Cuando empecemos las oraciones la próxima semana, si usted siente deseos de vomitar, no empiece, ay qué pena, y aguantándose, qué pena usted tan bobito que no va y vota eso. Es una cosa bregándose a salir y usted a no dejarla. Imagina eso, no tiene sentido. O sea, esa es la gracia de Dios. Entonces, las personas empiezan a vomitar, eso causa daño de estómago, eso causa vómito, eso causa gases por todos los lados. Cuando eso sale, le digo. Y tiene que pedirle al Señor. Sí, cuando usted empiece a oler raro por ahí, alguien se está liberando. Pero es que ese estás como poseído, parece, ¿no? Ay no, qué horrible, Dios mío. Esperemos que nos quede el tiempito al final y hacemos una oracióncita pequeñita, sencillita, no más para que usted sienta esa cosa saltándole en su estómago. Eso es. No más para que usted sienta esa cosa saltándole en el estómago. Así se le alborota. Entonces, no se angustien, ahí nos tenemos que fortalecer mucho en la fe. Y simplemente, pase lo que pase, usted va, vomite hasta que ya, y vuelve y se siente, y va y sigue vomitando. Y ya, por el lado de afuera hay otro baño que también lo habilitan. Y pueden y no se pongan a aguantar. Yo también hice un negocio con el Señor. Yo le dije, Señor, como hay un solo baño para tanta gente, yo le pedí al Señor que alcanzara a llegar a la casa. Y hasta el momento ninguno ha venido a dar testimonio que no haya alcanzado a llegar, ¿cierto? Entonces pueden estar tranquilos. Cosas graves que usted puede hacer en su vida, graves, oiga, graves, que usted se haga cerrar el cuerpo. Eso es grave, que se haga cerrar su cuerpo. Las personas vienen y se hacen unas cosas que para no morirse, ¿cierto? Para tener una vida más larga, para que no les den enfermedades, para que no los asesinen y una cantidad de cosas, y se hacen cerrar su cuerpo. Esas son las personas que no pueden abandonar su cuerpo. Entonces encuentra usted personas sufriendo años sin poder descansar. Y fuera de eso son los que mueren y no se van a descansar, sino los que quedan asustando. Entonces quedan moviendo las cosas en la casa, porque sencillamente están atados a este mundo, no pueden descansar en paz. Entonces cosas graves que usted puede hacer, eso. Cosas graves que puede hacer usted, los pactos de sangre. Es una cosa de brujería tremendo, que usted junta las manos y cambia sangre con una persona, la atadura espiritual que causa eso, y se lo digo porque lo vi, porque lo viví, con unas personas que me buscaron en una ocasión para oración. Había una muchacha que veía a una compañera del colegio con la que había hecho un pacto, y entonces estaba secándose porque la veía en todas partes y solamente ella la veía. Cuando investigaron, preguntaron por la muchacha, buscaron qué era lo que había sucedido, resultó que una de las dos había fallecido. Y no se fue, sino que se vino para donde la amiguita con la que tenía el pacto de sangre, el lazo espiritual. Hágala ir, pues, si es tan guapo.
oraciones, misas, liberaciones, de todo lo que usted quiera, y casi no le logramos hacer ir ese espíritu a esa otra muchacha que la atormentaba. Es una brujería tremenda. Los pactos de sangre son cosas que no se pueden hacer con nadie. La sangre es una cosa que causa un lazo muy, muy, muy grande. Bueno, entonces, brujería. ¿Qué hacer con todos esos objetos que tenemos en la casa? ¿Qué hacer con todo eso? Usted tiene que ir, coger todo eso y botarlo. Destruya todo lo que más pueda y bote, echa en la basura eso. No, que dice el Señor, no codicies ni el oro ni la plata de lo que fueron hechos. No, pues es que eso me valió yo no sé cuánto, para que vea que no más jugando se pierde la plática, no, se pierde también comprando chucherías. Bote eso y no mire hacia atrás, no ponga la mano en el arado y sáquelo de su casa. Por supuesto si es suyo. Si no es suyo, si es de su esposa y sabe que de pronto le pega unos golpes y lo saca, entonces mejor déjelo allá, ¿cierto? Lo que tiene que empezar a hacer es la oración de protección con la sangre de Cristo para que eso no lo afecte a usted y planillar a su esposa para el próximo seminario que yo aquí le explico cómo es que son las cosas. ¿Listo? Vamos entonces para las prácticas de espiritismo. Dice, ni consulte a los muertos. Ojo, ni invoquen ni consulten a los muertos. ¿Prácticas cómo? Y la peor de todas es esta que voy a mencionar, la tabla Ouija. La tabla Ouija, que es una forma de espiritismo, las sesiones de espiritismo que se reúnen muchas personas a invocar, que a la tía, que al tío, que a ver dónde fue que dejó la platica. Si el tío no dijo dónde la tenía, entonces esa platica se perdió. Es mejor que deje así. Se ponen a invitar espíritus y usted tiene que saber que el espiritismo es de las cosas muy graves de la brujería, porque todo espíritu que se invoca es un espíritu que se incorpora a la persona. Los espíritus entran y no vuelven a salir, ahí se quedan. Menos mal que pasa esto, y ustedes lo han visto, más o menos con la regularidad de cada 2 o 3 años, usted llega y prenden las noticias y dicen, niños de un colegio, niñas de un colegio, jugaron con la tabla Ouija y quedaron convulsionando. ¿Se ha escuchado eso? No. Eso es una posesión. El demonio, esos espíritus inmundos, se les metieron. Entonces lo que hacen es lo siguiente, los cogen de pies y manos, los llevan al hospital, les ponen unos calmantes, ya llegó la niña, ya está bien. Aparentemente nada pasó. Pero los efectos son, muchos efectos son visibles. Por ejemplo, ¿cuáles son los efectos visibles? Cuando una persona inmediatamente queda, yo he visto una persona que jugó una tabla Ouija aquí en Manizales, una niña jugó y al día siguiente empezó a perder la movilidad y sencillamente quedó cuadraplégica, así, quedó como un animalito. No cuadraplégica, sino como, siendo como un animal, perdió totalmente su conciencia y fue como si fuera otra persona. Una cosa sencillamente impresionante. Fuimos todos los que trabajamos en procesos espirituales en esta ciudad a orar por esa niña y no pudimos hacerle esa liberación. ¿Por qué? Por una tabla Ouija. Entonces hay casos terribles donde las personas quedan que no pueden ir a la iglesia, quedan que no pueden venir a un grupo de oración porque inmediatamente ahí se revuelcan y todo el asunto. Cosas visibles. Esos son los casos menos comunes. Son los casos menos comunes. Para que usted entienda, tal vez aquí con esto que voy a explicar, a muchos les van a aparecer las llaves. ¿Qué causa un espíritu? Recuerde que un espíritu es persona, es una personalidad y tiene su voluntad. Y la voluntad del demonio es matar y destruir. Cuando un espíritu inmundo entra en una persona, lo que hace es modificar la personalidad, los comportamientos. Entonces las personas empiezan a tener cambios extraños. Por ejemplo, agresividad. Después de un jueguito de la tabla Ouija, después de esto, entonces empiezan las personas con agresividad, empiezan, por ejemplo, como con depresión, un trastorno bipolar, y entonces empiezan las personas con pensamientos de suicidio, y empiezan a despreciar la familia, empiezan a tener una mala relación con su familia, con sus hijos, con sus padres, y no se sabe por qué. Y uno dice, pero ¿por qué si este niño era tan bueno, si este niño, por qué está así? La explicación es muy sencilla. Hay un espíritu inmundo que está modificando sus comportamientos. Muchas personas, simplemente con una oración de liberación, sencillamente se va a ir la depresión, se va a ir el trastorno bipolar, que resultó no ser realmente eso, sino más bien un espíritu inmundo, y entonces simplemente una oración de liberación, y empiezan las personas a cambiar sus comportamientos. Esos son los casos más comunes. En los jóvenes hay una práctica de espiritismo que tal vez sea la cosa más dañina que existe, y se llama la música. Ustedes, menos mal que tenemos esta oportunidad de explicarlo aquí ahora, pero cuando oramos, con esta música que nosotros hacemos, pedimos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se manifiesta, ¿cierto que sí? Ustedes lo han sentido. Empezamos a orar con la musiquita, y bien, hay música que fue hecha para Dios, como la que nosotros cantamos, y hay música que fue hecha para traer espíritus inmundos. Entonces hay cosas como por ejemplo la Metallica, Heavy Metal, Mago de Oz, y tantas músicas, grupos, agrupaciones que tienen un corte satánico y diabólico. Bueno, ya toda la música tiene mensajes ya no subliminales, ya son directos, ¿no? Antes el mensaje subliminal era fumo marihuana,
y ya fumó marihuana, es Blancanieves con la música que tenemos hoy día, ¿cierto? Entonces, marihuana, eso es lo más santo que dicen hoy día en la música. Entonces ya no tenemos que hablar ni de mensajes subliminales. Y hay que, dentro de toda esa música, hay música que trae contaminaciones espirituales. Y entonces empiezan los jóvenes, y uno se da cuenta que están contaminados porque empieza el desprecio por ellos mismos. Entonces empiezan a degenerarse, empiezan a destruir su cuerpo, empiezan a llamar bonito a los diablos, camisetas negras con diablos, y a dar culto a la muerte, a la depresión y a tantas cosas. Lo más triste de todo es que hoy día los padres de familia le hacen el quite a eso y dejan a los jóvenes, y hay un movimiento, ¿cierto?, que les dice, no, entonces que desarrollen su libre personalidad, que desarrolle su libre personalidad. No, una cosa es libre personalidad y otra cosa es que un joven se satanice. Usted deja meter a su hijo en eso, deja escuchar esa música. El día que el padre de familia deja de ejercer aquí el control sobre sus hijos, ese día los hijos se pierden. El día que el padre de familia permite que no, pues dejemos el niño, es que el mago de Oz, eso no tiene nada bueno. Eso es muy malo. Usted deja el niño, pero ¿cómo nos vamos a meter ahí? Y luego el muchacho cae en la droga y dice, ¿por qué? Ni siquiera él fue educado para eso. Usted se preguntará, ¿por qué mi hijo, si fue bien educado, cayó en la droga? Y usted hoy mira, una contaminación espiritual inmediatamente lo impulsó a tener un comportamiento adictivo. ¿Quién es el responsable de eso? El padre de familia. Padres de familia, tenemos que controlar, hay que controlar. Usted no puede dejarse quitar la voz en la casa. El día que el padre de familia se deja silenciar. Si Dios nos hubiera querido como niños, como adolescentes, haciendo lo que nos diera la gana, me van a perdonar pues lo grosero que soy, pero si Dios lo hubiera querido así, a nosotros no nos hubiera puesto en una familia. A usted le hubiera brotado una mata de plátanos por allá en un cafetal. Porque como es libre personalidad, pero Dios lo puso en una familia porque el ser humano necesita la familia para aprender principios. El ser humano necesita la familia para desarrollarse integralmente. ¿Va a dejar usted un muchacho de 10 años que tome decisiones cuando no ha visto pasar la mitad de la agüita bajo el puente que ha visto usted? Entonces ahí es donde tenemos que entrar a dirigir. Yo no estoy diciendo que uno se tiene que volver un salvaje con los hijos, por supuesto que no. Pero hay que aprender a decir, hijo, esto no. Como yo con los hijos míos digo, hijo, esto no, pero esto sí. Y entonces les cambio esto por esto. Voy a hacer esto. No, hijito, eso no, porque eso es dañino para ti, pero vamos a hacer esto que lo podemos hacer los dos y que es igual de bueno. Y de esa manera yo hago negocios con mis hijos y los voy llevando y así los voy educando y les voy mostrando qué es lo bueno y qué es lo malo en la vida. De todas formas, ya son decisiones que cada uno va tomando. Vamos entonces, todo el tema del espiritismo, y dentro del espiritismo hay uno que es muy importante, que son los medium de José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández no es un santo, ni San Lázaro es un santo. ¿Quién canonizó entonces a José Gregorio Hernández? Un poco de viejitas. Las viejitas dicen, ay, ese señor tan bueno, eso es un santo. A mí también me canonizaron ya un poco de viejitas. Y vienen y me cogen, ay, San William y todo. José Gregorio Hernández. Las viejitas, la fe de las viejitas es una cosa hermosa. Canonizan a todo el que vean. Pues bueno, ese que llaman tantas personas santo, sencillamente, seguramente fue muy bueno, con toda seguridad que fue muy bueno, tiene muy buenas historias, pero lo cierto es que si fue tan bueno, murió, se fue con el Señor, ese por aquí no viene absolutamente a nada. Entonces, ¿quién es el que viene? Haga esta reflexión. Hoy aquí en la ciudad hay cualquier cantidad de medios de José Gregorio Hernández, y en todas las ciudades a la redonda hay cualquier cantidad de medios de José Gregorio Hernández. Todos reciben el espíritu de José Gregorio al mismo tiempo, a la misma hora, en todas las partes del mundo donde esa devoción está. Y José Gregorio Hernández era solamente uno. Explíqueme cómo es que aparecen miles y miles y miles de José Gregorio Hernández. Porque no es él, porque es un espíritu inmundo que se mete en una persona que lo canaliza y hace obras. No, pero es que a mí me sanó. Sí, yo he visto también a un familiar mío lo sanó. Yo no, lo que voy a discutir no es si se sana o si no se sana. Lo que voy a discutir es quién es el que obra esa sanidad. Esa sanidad la hace un espíritu inmundo que canaliza un medium, no una persona. Y entonces le voy a hacer esta otra reflexión. Piénselo de esta manera y haga su reflexión si usted practicó esto. No es que me sané de esto. Es posible que sí. Pero lo que hace él es pasar la maldición de un lado para otro. Si usted hace memoria, se va a dar cuenta que el mismo día que lo operó a usted, que lo sanó esto de una cosa, ese mismo día empezó a fallar otra área de su vida. O sea, su familia, o sea, su hijo, o sea, su economía, o sea, algo. Porque lo que hace es suelta una cosa, pero pone otra 10 veces peor. Porque esa es la estrategia que usa Satanás.
Mucho cuidado entonces con ese tema del espiritismo. Y para terminar, mencionemos, como les digo, esto quedó iniciado, pero por lo menos alguna idea se llevan, después ustedes estudian otro poquito. Una de las cosas que está en furor hoy día es la angelología. La angelología. Entonces es un culto desmedido, exagerado, poco sano a los ángeles. La iglesia claramente habla de ángeles. ¿De qué ángeles nos habla la iglesia? San Miguel, San Rafael, San Gabriel y no más. Y nosotros hay que darles martillo. Nosotros hay que sacarlos de la casa. ¿Por qué razón tenemos una cantidad de ángeles? ¿Qué es lo que busca? ¿De dónde salió eso? Eso es una estrategia que Satanás está usando. ¿Para qué cosa? Para coger las personas y quitar a Dios del centro de su vida y ponerse Él. Porque Satanás, recuerden que siempre busca la adoración y siempre busca ocupar el lugar de Dios. Encuentra uno de las personas entonces que dicen, y esto es de las cosas que más le estallan, dicen, yo le digo, ¿usted lee la Biblia? No, pero tengo mi libro de los santos ángeles. Tengo el ángel del amor, el ángel de la prosperidad, tengo el ángel de... Y tienen ángeles para todos. Y no, y es que me cuidan. Sí, le cuidan y le dan plata también. Es que a Jesús se la ofrecieron. ¿Usted cree que eso no es cierto? Por supuesto que cuida y que da plata. A Jesús no le dijo el ángel. Le dijo, si te arrodillas y me adoras, te doy todo esto. Muy fácil, ese es el negocio. Y es un ángel caído, de los mismos que le estoy hablando, que están quitándole a Dios el lugar, quieren quitarle a Dios el lugar que Él debe tener en las vidas de ustedes. Entonces, ese culto desmedido a los ángeles tiene que desaparecer. Lo estricto que la iglesia nos ha presentado. San Miguel, San Rafael, San Gabriel. Si los compró en un almacén de artículos religiosos, bien, conserve esos 3. Si los compró en una tienda esotérica, les tiene que dar martillo a todos, porque ya vienen con la brujería todos. Entonces los tiene que sacar absolutamente todos de su casa. Destrúyalos, no los regale a una tía, porque no le puede hacer ese mal a ella, ¿no? Destrúyalos. Destruya todo lo que tenga de brujería en su casa, sáquelo. Ahora que llegue a su casa, lo primero que tiene que hacer es sacar los ángeles que le mandaron la otra vez, si se acuerdan, ¿no? Cuando le llamaron, le dijo, ay querida, ¿cómo te parece que te voy a mandar los santos ángeles? ¿Ya se los mandaron a usted o no? Y entonces le dice, vea, ténganles mantel, ténganle frutas, eso los atienden más bien que a uno. Y ahí está la señora, llega, les abre la puerta, ay, bien pueda, sigan, entren, se quedan aquí conmigo, les tienen su agüita, sus frutiques, sus cositas. Solamente Dios sabe quién metió usted a su casa y qué efecto va a tener esa visita. Ahora que llegue a su casa, lo primero que tiene que hacer es abra la puerta y dice, bueno, para afuera que se les acabó el vividero, mijos. A mediodía una señora toda preocupada me dijo, ay William, a mí me los mandaron y nadie me los ha querido recibir. Sí, así me dijo, de verdad. Y yo le dije a esa pobre mujer, yo le dije, me los mandaron, nadie me los ha podido recibir. Yo le dije, échelos para la calle entonces, ellos sabrán para dónde se van. Pero esas visitas, nada, cerrado totalmente usted a eso. Y la contaminación espiritual que causa las prácticas de la nueva era. Esto es muy amplio. Voy a dar una sola razón, y eso que la voy a dar porque en la tarde se estaba calentando el tema cuando hablé de esto. Técnicas de sanación orientales. Feng Shui, I Ching, Reiki, sanación pránica y todo ese tipo de cosas. Yoga, meditación trascendental y todo este tipo de cosas son prácticas orientales que traen contaminaciones espirituales muy grandes. O sea, yo lo he visto y he visto a las personas poseídas, endemoniadas por ese tipo de prácticas. No es una cosa que me leí por en un librito y estoy aquí hablando. No, yo hablo de lo que vivo. Si yo sé, si no lo he vivido, si no lo conozco, yo no lo predico. Entonces, este tipo de prácticas, me pregunta una persona, ¿pero por qué el yoga? Y dice, una persona muy seria porque ya está yendo a sus... todo el asunto allá, ¿no? ¿Pero por qué el yoga? Por esta razón. Escuche por qué las prácticas orientales tienen contaminaciones. Porque el yoga, todas estas cosas de las que hablé, son un método que está ligado a una filosofía. La filosofía y el método, usted no los puede desligar. Entonces, si usted mira el yoga como un método, listo, de unas cuestiones ahí para usted relajarse, para estirar los músculos y todo eso, pero eso tiene una filosofía. Y a medida que usted va avanzando en esto, pues al principio hasta más espiritual se vuelve, porque vienen las personas molestas aquí y me dicen, sí, pero yo me volví más espiritual lo que hace que practico yoga y se me encaran y todo. Yo sí, por supuesto, en un nivel primario sí usted se vuelve más espiritual. Pero a medida que usted va avanzando en el yoga, usted va recibiendo otro conocimiento. Y llega incluso a tener viajes astrales y desdoblamientos y hasta llega a levitar sin ningún inconveniente. O sea, porque eso es un proceso que va, eso no se queda allí.
sino que la persona va creciendo en eso. Ese método que tiene esa filosofía niega los principios fundamentales del catolicismo o del cristianismo en general. ¿Qué principios niega? Niega dos cosas, muchos, pero dos cosas que son fundamentales. Lo primero que niega es esto, niega la resurrección. Entonces, esa filosofía que avala el yoga, niega que la persona muera, como dice la Biblia dice, morimos una sola vez y después el juicio y punto. Pero esta otra filosofía dice que usted reencarna. Y entonces que si usted fue bueno, usted reencarna en un ser más elevado, ¿cierto? Y si usted fue malo, pues entonces en una pulga o en un gato, ¿cierto? En muchas partes donde creen en la reencarnación no comen vaca, porque dice, ¿qué tal morderle una nalga a la tía? Dice uno, ¿cierto? No podemos comer vaca. La cosa es así. Esa filosofía, ojo, esa filosofía es veneno en nuestra vida, porque usted ya no va a pensar en la resurrección, sino que va a pensar en la reencarnación. Y dice San Pablo, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe, o sea, queda sin piso el cristianismo. Y puede que hablen de Jesús y de sus enseñanzas. Ay, no, sí, Jesús. La segunda cosa grave que socava todas las prácticas de la nueva era, Feng Shui, Qin, sanación pránica, Reiki, todas esas cosas de las que hablé, la segunda cosa que socava es esto, esta realidad. ¿Qué creemos nosotros? Y esto es fundamental. Nosotros creemos que Jesucristo es Dios, que se hizo hombre, ¿cierto que sí? Y que murió por nuestros pecados, que murió para salvarnos y para que pudiéramos hacer estas oraciones y las personas recibieran una bendición de Dios. ¿Está usted alegre o no? Si usted recibió una bendición en este seminario, si ya la recibió, ¿sabe por qué la puede recibir? Porque Jesucristo se hizo hombre, murió y pagó esa bendicioncita que usted recibió. Ese dolorcito que usted se le quitó, lo pagó Cristo en la cruz. Ese trabajito que usted recibió esta semana, lo pagó Cristo en la cruz. Esa paz y esa tranquilidad que está experimentando, Cristo lo pagó en la cruz. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, nada de eso que recibimos lo podríamos recibir. Miren la bendición tan tremenda que es esto. Cristo es hombre, Dios que se hizo hombre. Pero ¿qué alega la nueva era? Y la filosofía de la que les estoy hablando, que es la que mueve todas estas otras cosas. Dice que Jesucristo es un hombre cualquiera que se hizo Dios. Porque ellos dicen que uno va reencarnando así de pulga. Yo me imagino que va haciendo pienso yo que debe ir así como en orden, ¿cierto? Luego perrito, luego caballo, luego así va creciendo hasta persona y entonces ya un ser más iluminado, ¿cierto? Hasta llegar a ser un maestro. ¿Qué es Cristo para ellos? Cristo es un simple hombre que llegó y subió hasta que se hizo Dios. Entonces dicen ellos que usted también puede ser Dios. Entonces al principio usted empieza a ver a Jesús, ay sí, Jesús. Y luego usted ve a Jesús lo mismo que Buda, usted ve a Jesús lo mismo que Sai Baba, usted ve lo mismo a Jesús que a Mahoma, y usted ve a Jesús lo mismo que cualquier maestro de la historia. Jesús ya no es el Señor de su vida, sino que es cualquiera. Y cuando usted ya va avanzando un poquito y se siente con algo de conocimiento, usted le dice a Cristo, ¿qué? ¿Que Jesús viene o no? ¿Cómo estás? Ya Jesús dejó de ser el Señor de su vida. Y ya usted no tiene Salvador. Y si no tiene Salvador, usted está condenado. Así de sencillo. Entonces, ese ejercicio de, ¿cierto? Y estírese y hágase al 3. Una cosa tan inofensiva, termina eso valiéndole a uno lo mismo que el precio que se paga por la brujería, el almita. Entonces, son las prácticas. Por eso es interesante que uno no se las trague entero. Usted tiene que ir a estudiar y a mirar cuál es la filosofía, dónde viene esto, para dónde va, a cuántos niveles voy avanzando. Es que esto va en el primer nivel, todavía no le han dicho que Jesús es un maestro, espere que avance un poquito y le dicen el maestro Jesús. Y no lo niegan. Y hablan de sus enseñanzas, el maestro Jesús. Ahora entienden por qué es que se va tanta gente este día. Yo les ruego que no se endurezcan. No se endurezcan. Permítanle al Señor hablarle en su corazón. Jesús, muéstrame. Y si es una cosa con que usted ha caminado tanto tiempo, incluso muchos de la tienda esotérica vienen aquí, pues debe saber que debe buscar otro oficio. Y si el oficio suyo es ese, y si en eso ha encontrado paz, debe saber que por eso Dios lo tiene aquí, porque Él le quiere dar la paz a usted. Él no quiere que usted obtenga la paz por otro lado, o que la busque por otro lado, porque realmente difícilmente obtenga una paz duradera a través de esas cosas. Simplemente deje que Dios le hable en su corazón. No se ponga duro, no le diga, no vuelvo para allá. No. Jesús, háblame. Hay tantas personas que le piden al Señor, hábleme el Señor. Y el Señor esa semana le regala un sueñito,
una pesadilla o alguna cosa que les muestre la realidad. Y después, entonces, tome sus decisiones, pero no deje que Satanás hoy le perturbe su mente y le quite esta bendición que usted está recibiendo. Bueno, aquí está el libro que contiene toda esta enseñanza y tiene mucho más. Está pues, ahí hice un resumencito pequeño. Es muy importante esto para que puedan renunciar del todo a esas cuestiones. El CD se llama De Maldición a Bendición. Recuerden que sus compras, sus ofrendas son importantes para el sostenimiento de este servicio de evangelización. Vamos a terminar orando. Pónganse de pies, por favor. No se vayan sin esta oracioncita que es importante para poder que se les vaya saliendo esta semana. Ven Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Ven Espíritu Santo. Señor, tomamos toda autoridad de la palabra sobre cualquier obra del enemigo. En el nombre que es sobre todo nombre, le quitamos todo poder y toda autoridad a toda su brujería que esté sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús,